Pueden escribir en el chat. A ver, ¿tienen activados los micrófonos? Que parece que la semana pasada no. Así se pueden activar. Pues se puede levantar la mano. Dudas sobre el uso de tablas. Bueno, si no, esta semana va a haber ayudantía. Creo que quedó para el viernes, que no me equivoco. Y Sebastián está viendo algunos ejercicios para el viernes sobre el uso de las tablas. Y yo creo que también vamos a incluir un ejercicio de lo que va muy bien, de ecuaciones de estado. Para aprovechar. Del viernes. ¿Ya? ¿Consulta, Felipe? Al micrófono, Felipe Moyano. Ya, compartir pantalla entonces. A ver, compartir pantalla. Personas esperando acá. Ya. Ahí nadie la sale. Voy a activar la cámara para que nos veamos ahí. Para ver. Ahí aparezco. Si activar la cámara, aparecen ahí. Sentado en el salón. Ya. Vamos a hacer. Estamos en condiciones, profe. No, pero si no se han bañado, no sale el olor. Es la imagen. Ya. Ya vamos a poner la diapo. Listo. Ya, las formas de obtener las propiedades de las sustancias puras ya son usando las tablas de propiedades que vimos en la clase pasada. Y las tablas de propiedades se refiere a que están en función de la temperatura y la presión. Y las propiedades que por lo general están tabuladas son volumen específico, entalpía, energía interna, entropía. Obviamente hay otras tablas que son más específicas, que pueden ser del calor específico, tablas de conductividad térmica, tablas para la viscosidad, eso como tablas. También existen los diagramas, que también se los mostré. El diagrama PV, diagrama PT, diagrama TB, ya que en realidad son las variables presión, temperatura y volumen que se colocan en los ejes. Y la propiedad se parametriza, o sea, queda dentro de la gráfica, del diagrama. Entonces está la opción de usar diagramas o gráficas, está la opción de usar las tablas de propiedades, y la otra opción es usar las ecuaciones de estado. Si alguien los puede aceptar, parece que usted también puede aceptar a los que entran. Y entonces, como ecuación de estado, ¿qué es? Es una ecuación que relaciona presión, temperatura y volumen. ¿Ya? No es uso exclusivo para gases, sino que también se aplica para líquido y sólido. Entonces, una ecuación de estado relaciona estas tres propiedades. ¿Ya? Y en termodinámica, en todas las carreras de ingeniería, se focalizan en el estado gas. ¿Por qué? Porque la ecuación de estado es de uso general para cualquier compuesto.
para cualquier elemento, ya, o cualquier molécula. No así en el caso de líquidos y sólidos, que hay ecuaciones de estado específicas. Ya, por ejemplo, para saber las propiedades del agua de mar. Hay una ecuación de estado para el agua de mar, pero esa ecuación de estado nos sirve para una solución de ácido sulfúrico, que se ocupa para lixiviar el cobre, ¿no? Porque son la ecuación de estado en estado líquido y sólido son específicas para la mezcla o para la solución. Y no así en estado gas, que son más genéricas. Pero el concepto es el mismo, es una ecuación que relaciona presión, temperatura y volumen. ¿Ya? Y por lo general es para obtener la densidad. Hay otras ecuaciones que podríamos llamarla como ecuación de estado, pero son las correlaciones, que son ecuaciones de números adimensionales, ya que también relacionan presión, temperatura, volumen, pero de forma indirecta, porque ahí aparece velocidad, difusión, viscosidad, la densidad, conductividad térmica, depende de dónde se aplique esa correlación, ¿ya? Pero como ecuación de estado vamos a entender qué es lo que relaciona presión, temperatura y volumen, ¿ya? Esos tres, ¿ya? Eso es lo clave de ecuación de estado, en relación a esas tres propiedades. Entonces, la más sencilla y que ustedes vieron ya en química es la ecuación de estado gas ideal, que predice el comportamiento pero de un gas ideal, es decir, a condiciones de una presión baja y una temperatura alta. Ahí se comporta como un gas ideal, el gas. ¿Y por qué? Porque a esas condiciones la densidad es baja. ¿Y ahí qué es una densidad baja? Es la densidad similar a la del aire a condiciones ambientales. Entonces, cualquier gas que tenga una densidad similar a la del aire, a esas condiciones, está en comportamiento de gas ideal. Y eso ocurre a presiones bajas, por general, y a temperaturas altas. Bueno, de ahí les voy a mostrar una ecuación, ya algo más numérico, para decir exactamente si se comporta o no como gas ideal. ¿Ya? Pero por ahora nos quedamos con presiones bajas y temperaturas altas. Entonces la ecuación de gas ideal que ustedes vieron en química es presión por volumen es igual a 2 moles por la constante de los gases, R, y la temperatura. Y esto puede tener distintas unidades de medida, o sea, va a depender siempre del valor de R. Si el R es el típico del 0,08206, y ese está en atmósferas, litros, mol, Kelvin. Esas son las unidades. Entonces, si ese es el R que uso acá, obviamente, ¿en qué unidades tiene que estar la temperatura? La temperatura tendría que estar en Kelvin. ¿Ya? Moles debería estar en moles, o gramos mol, que son lo mismo. Gramos mol o mol. Son exactamente lo mismo. No así kilomol, que es la misma proporción entre gramo y kilogramo. Sería 1000 moles son un kilogramo, un kilomol. Puede ser aquí gramo mol o mol, da igual. El volumen, obviamente, debería estar en litros, para ese R que usamos ahí, y la presión en la atmósfera. Entonces, obviamente, si yo uso ese R, no puedo reemplazar la presión en Pascal, la temperatura en Fahrenheit, el volumen en pie cúbico, no, queda en la mezcla de unidades. Entonces ahí tiene que tener cuidado. Es una ecuación
muy sencilla y el error típico son las unidades de medida. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Y el uso de la unidad de medida. Y estos son moles, no confundirse con el peso molecular, que también se ve ese error en la resolución de los problemas, que reemplazan aquí el peso molecular. Y no, esos son los moles los que van. Y estas son las distintas opciones de R que podrían usar. Ay, eso. Bien. Estas son las opciones de R. El típico que les mostré está el 0,082, aquí está. 0,08206. Con esas unidades. Y es el mismo R, pero con distinta unidad de medida. Porque eso es lo que también les produce confusión. Que como si este, no sé, pues este vale a ver 1,314. Pero está en atmósferas, pie cúbico, libramol, Kelvin. Eso quiere decir que la presión tienen que reemplazarla en atmósfera, el volumen tienen que usarlo en pie cúbico en la ecuación, los moles tienen que ir en libramol y la temperatura en Kelvin. Los más típicos que se usan es el primero, este de acá, el 0,082. El primero cuando hay ejercicios de balance de energía, 8,314. El otro bastante usado es 1,987, también para ecuaciones con balance de energía. Y bueno, y este en unidad inglesa. No usamos tanto eso. El resto, de acuerdo a las ecuaciones, o sea, de acuerdo a las unidades que estén usando. ¿Ya? Pero lo más típico son esos cuatro. Incluso para esta primera parte del curso sería 0,82 y el 1,314. Depende si estamos trabajando en sistema internacional o sistema inglés. ¿Ya? Y ese R, como lo vieron en química, surge de multiplicar el número de Avogadro por la constante de Boltzmann. Es decir, inicialmente este valor se encontró de forma experimental y después se validó de forma teórica, o sea, multiplicando el número de Avogadro con la constante de Boltzmann. ¿Ya? Este es el valor de la constante de Boltzmann. Si lo multiplican por el número de Avogadro, les va a dar el valor de R. ¿Ya? El concepto de gas ideal, para recordar lo que vieron en química, se refiere a que primero sus moléculas se mueven aleatoriamente, sin ejercer fuerza entre ellas. Ahí están partículas moviéndose de forma aleatoria, como si fueran pelusas, cuando uno ve las pelucitas moviéndose en el aire, así de forma aleatoria. No ejercen fuerza entre ellas. Muy baja densidad, que las moléculas ocupan una parte despreciable del volumen. Es decir, dentro de este cuadrado, el volumen que ocupan estas partículas es muy bajo, es despreciable, es insignificante. Se da a condiciones de muy baja presión o cuando es algo similar a un valor de la densidad por la temperatura, valores bajos. Y la mayoría de los gases a presión atmosférica y temperatura ambiente se tratan como un gas ideal. El aire, el hidrógeno, a condiciones ambientales se tratan como gas ideal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué parte actúa como gas ideal? Acá, si lo vemos aquí en el diagrama temperatura, sea bien, temperatura, y acá volumen, gráfico temperatura-volumen. Entonces, si es temperatura y volumen, la variable que está parametrizada sería la presión. Entonces, aquí presiones bajas. Estas son las curvas de presión. Entonces, una presión baja y temperaturas altas. En esta zona, por la forma de esas curvas,
se comporta como un gas ideal. Toda esta zona que está pintada de rosado se comporta como un gas ideal, ¿ya? En ese rango. Si se fijan, hay Profesor, una... Sí, dígame. disculpe, es que hay varios compañeros hablando y no pueden entrar, tienen que aceptar Ah, usted. no sé que ustedes también podían aceptarlo. No, no, Mm. no nos dejaba la opción, por eso lo interrumpí. Ya, gracias. Ya. Eh, Antes acá en el diagrama o la gráfica, lo que está rosado es el gas se está comportando como un gas ideal. Pero si se fijan, una gran parte del área eh, uh, vamos a tener que poner una hora límite. Si no, Profe, yo estaba entrando de la 8:25, parece que se bugueó o algo así el Teams. No podía. Muchos compañeros nos pasa lo mismo, por eso en el grupo estábamos hablando. ya, vale. Ya. Entonces, el área eh, que no se comporta como un gas ideal es importante. Entonces, las ecuaciones para determinar esas propiedades ya no se puede ocupar la ecuación de gas ideal. O sea, me refiero a que ya ustedes podrían igual ocupar, o sea, un punto que está aquí, sacar el resultado con la ecuación de gas ideal. Pero el error va a ser muy alto si comparamos ese resultado de la ecuación con el valor real, el valor experimental. O sea, la pueden, pero no deben usarla, la ecuación. En este caso, en el resto de la gráfica, se ocupan otras ecuaciones de estado, que son las que vamos a ver hoy día, ¿ya? Para ajustarse mejor a los valores reales. Porque la ecuación de gas ideal es fácil de usar, pero el problema es que para cierto rango nomás, cierto rango de presión y cierto rango de temperatura. No es para todo el rango, ¿ya? Entonces, se ve que hay una desviación del comportamiento del gas ideal. ¿Y dónde se ve eso? Si usted tiene la ecuación de gas ideal, ya que es PV, a ver, que no vaya, está por aquí, ahí está ahí abajo. P por V, y ahí lo que está aquí anotado, P por V igual a NRT. Si ustedes despejan esto, queda P por V partido por NRT, que queda a este lado, un 1, queda un 1 acá. Si pasa todo para acá, queda un 1. Entonces, ¿cómo se ve esta desviación? Si al reemplazar la presión, el volumen, los moles, el R, la temperatura del gas, si me da 1 o no. Entonces, ese es el 1 que está aquí, ese 1. De todo lo que se comporte como gas ideal, va a estar sobre esa horizontal. Ese es el juicio de gas ideal. Entonces, si se fijan, el hidrógeno, el oxígeno y el CO2 no están como gas ideal. Bueno, eso es porque la presión aquí está exageradamente alta. Llega hasta 1000 atmósferas, es demasiado. Porque entonces a presiones, si esto lo achicáramos hasta 100 atmósferas, que es como lo posible alcanzar en la industria, 100, 150, hasta ahí nomás, quizá ahí veríamos que aquí en la parte más cercana se acerca bastante a la horizontal. Pero si se fijan acá a altas presiones, los tres ejemplos se alejan del comportamiento de gas ideal. Entonces, ¿qué resalta esto? De que a presiones bajas, aquí en esta zona, ahí sí podemos ocupar la ecuación de gas ideal. Entonces, aquí surge el concepto del factor de compresibilidad, que mide la desviación del gas del comportamiento de gas ideal. Entonces, ese Z, este va a ser el Z entonces, y la idea es que ese Z sea lo más cercano a 1 posible si es un gas ideal. Mientras
más se aleja, se salió. Mientras más se aleja de 1, se va a alejar del comportamiento de gas ideal. ¿Ya? Y ese Z también, ¿por qué se llama factor de compresibilidad? Porque se puede relacionar el volumen actual, o sea, el volumen real, dividido por el volumen ideal. Entonces, esa división tiene que dar cercana a 1. Si es 1, se comporta como un gas ideal. ¿Ya? Aquí, cuando es sobre 1, que indica que el volumen molecular es significativo. Es decir, que el volumen de las moléculas ya no son despreciables, como está aquí. Aquí, el segundo punto. Donde tiene muy baja densidad debido a qué? A que las moléculas ocupan una parte despreciable del volumen. Es decir, el volumen molecular es muy bajo. Entonces, cuando el Z es sobre 1, implica que el volumen de las moléculas es significativo. Es decir, va a tender a tener una densidad alta. Y cuando es menor a 1, implica que las fuerzas de atracción intermolecular son de mayor importancia. ¿Eso qué implica? Eso hay un efecto en la presión, ¿ya? Porque con las fuerzas, la presión está afectando mucho más a estas moléculas y hacen que ellas se atraigan, ¿ya? Entonces hay fuerza de atracción intermolecular y ahí el Z es menor a 1. Y menor a 1, ¿qué significa? Que el volumen ideal es mayor que el volumen real. Entonces les da un Z menor a 1. ¿Ya? Esto es lo que les decía, de cómo saber si se comporta como un gas ideal. Hay una forma de forma cuantitativa y no así al ojo de que la densidad sea similar a la del aire, sino algo más exacto. Es sacando la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Ya? Y la presión reducida es la presión dividido por la presión crítica. Y la temperatura reducida, la temperatura a la cual está el gas, dividido por la temperatura crítica. ¿Y qué es esa propiedad crítica? Acuérdense que en la gráfica que vimos, este punto, aquí arriba, era el punto crítico. Entonces aquí en ese punto está la presión crítica y temperatura crítica. ¿Y eso dónde está? Está en unas tablas. A ver qué... Acá en esta tabla. En esta tabla aquí está la temperatura crítica y presión crítica. Aquí. Sebastián Gómez. Y acá temperatura crítica y presión crítica de estos compuestos. Que también está esta tabla de propiedades en el LMS. Ya, también la subí. Y hay otra también, otra tabla, que también sale las propiedades críticas, que salen solo las propiedades críticas, no está mezclado con el W, ni con el mu, ni con el nu. ¿Ya? Sino que solo sale temperatura, presión y volumen crítico. También hay otra tabla. Pueden usar los valores de cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces, para ver bien qué es exactamente una presión baja y una temperatura alta, es que se calcula esto. ¿Y cuándo se va a comportar como un gas ideal? Cuando la presión reducida es menor a 0,1. Y acá, presión baja, temperatura reducida sobre 2. ¿Ya? Lo vamos a fijar
con menor así estricto, porque antes lo definía como mucho menor, pero queda la ambigüedad, que decía mucho menor a 1, pero al final es menor que 0,1. Si uno ve la gráfica acá, este es 0,5, 2,5, aquí, por aquí más o menos, ahí, por ahí, 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 ahí estoy llegando. Ahí, menor a ese punto, los valores están cercanos a la horizontal. ¿Ya? O sea, cercano al comportamiento del gas ideal, acuérdense que este es el Z. Z1. Entonces, una presión reducida menor a 0,1, que sería ese pedacito, se comporta como gas ideal. Ya en el texto probablemente va a salir mucho menor a 1, pero ¿qué es mucho menor a 1? Queda muy subjetivo. Entonces lo vamos a fijar como menor a 0,1. ¿Ya? Y también cuando la temperatura reducida es mayor a 2. ¿Por qué? Porque esta es la curva de temperatura reducida 2. Si se fijan acá está la de 1, 1,1, 1,2 y se va acercando a la horizontal. Entonces cuando TR es mayor a 2, nos vamos a acercar a la horizontal, que esa es la horizontal principal de gas ideal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso nos acercamos a esa curva de gas ideal? Para temperatura reducida sobre 2 y presión reducida menor a 0,1. Ahí entonces puede cumplir con cualquiera de las dos. No es que tienen que cumplirse las dos, sino si es una o la otra. ¿Ya? Ya cumpliéndose una, se puede decir que se comporta como un gas ideal. ¿Ya? Porque esa es la otra duda y que siempre pregunta. ¿Tienen que ser las dos o hasta con una? ¿Ya? Para verificar si es un gas ideal. Tiene que ser una o la otra. ¿Ya? Y esto es cada símbolo son datos experimentales. Entonces se pasaron las curvas por sobre los puntos experimentales. ¿Ya? Entonces esto indica las desviaciones que hay. ¿Y por qué se hace con las propiedades reducidas? Para hacerlo de forma más genérica. Porque como todos los compuestos tienen propiedades críticas, entonces esto es como una especie de indicador. Y lo deja todo sobre una misma base de comparación. Entonces todos, por ejemplo, el metano y el etileno. Los dos van a tener aquí una presión reducida de 2 y así yo los puedo comparar. Pero si yo solo comparo, no sé, 10 atmósferas aplicadas al metano y 10 atmósferas aplicadas al etileno, no se comportan de la misma forma. Entonces una forma de dejarlos los dos en la misma base de comparación se genera estos indicadores de propiedad reducida. Que eso es típico en la ingeniería. Después ustedes siempre van a fijar un indicador para comparar. O sea, pues si quieren comparar la resistencia de, a ver, el espacio disponible de habitantes en un edificio. Lo hacen por unidad de metro cuadrado, no por la cantidad de habitantes que hay en el edificio. No sé, por el edificio A hay 1000 y en otro edificio 2000. Pero quizá en un edificio son 5000 metros cuadrados y en el otro son 3000 metros cuadrados. Entonces se divide los dos por el área y ahí se comparan. Eso es típico de ingeniería, serían los dos a la misma base. Lo mismo con lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. No es lo mismo 1000 casos diarios en Chile que 1000 casos diarios en China. La cantidad de personas es diferente. Entonces serían los dos a la misma base, dividido por la cantidad de habitantes. Y ahí se pueden comparar. Ya como se sabe el comportamiento de los gases, esto es lo que decía de presión reducida menor a 1, menor a 0,1 y temperatura reducida sobre 2. ¿Ya?
eso puede ser una u otra, ¿ya? Lo típico aquí es comportamiento de gas ideal aquí abajo, que aquí se daría más típico el presión reducida baja, y acá también temperatura reducida alta. Entonces, en esos casos se da el comportamiento de gas ideal. Entonces acá, determine si el CO2 a una atmósfera y 35 grados Celsius se comporta como gas ideal. Ya, pues aquí sacan las propiedades críticas del CO2 de la tabla que les mostré. Entonces, como está a 35 grados Celsius, lo pasamos a Kelvin. Porque en la tabla, busquemos acá no recuerdo si usé esta tabla para el ejemplo o la otra. CO2. CO2, ahí está. Aquí está el CO2. Temperatura crítica 304,16. Presión crítica 72,8. Entonces, la temperatura reducida 35, bueno, en Kelvin, y abajo la temperatura crítica 304,16. Y eso da 1,01. Ya, si vemos solo este valor, no cumpliría. Pero acá, la presión reducida es una atmósfera dividido en la presión crítica que está en atmósferas, 72,8, que la saqué de la tabla que les mostré recién. Y ahí sí da 0,014. Y ahí uno podría decir que se comporta como un gas ideal. ¿Por qué? Porque es un valor menor a 0,1. ¿Ya? Entonces se cumple esta condición. Eso quiere decir, si lo vemos acá en el mono, aquí en este diagrama, era 1,01, 1,1, 1,01. Ya 1,01, o sea, esta curva, o muy parecida a esta curva. Pero la presión reducida era 0,014. O sea, está por acá abajo. O sea, esta curva está aquí. Ahí está el punto. Entonces se comporta como gas ideal, pues está cumpliendo con la condición. ¿Ya? Entonces sí, porque la presión reducida es menor a 0,1. Si entonces, si se comporta como un gas ideal, ¿qué implica? Que yo puedo determinar, por ejemplo, la densidad usando la ecuación de gas ideales, que sería, por ejemplo, presión por volumen igual a nRT. O sea, yo podría usar esto, eso es masa partido volumen, ya, N partido por V es igual a presión partido por RT. ¿Ya? La densidad es masa partido volumen, entonces esto tengo que multiplicarlo por el peso molecular. Multiplico toda la ecuación. Y peso molecular por los moles me da más. Divido por volumen. Y acá da presión por el peso molecular partido por RT. Y masa partido volumen, densidad. Densidad es igual a presión por peso molecular partido por RT. Entonces, como se comporta como un gas ideal, yo podría ocupar esto para determinar la densidad. Y me evito usar tabla, alguna ecuación de estado más compleja. Entonces, si uno justifica de esta forma el desarrollo de un ejercicio diciendo yo usé gas ideales porque cumple con gas ideal, no tendría sentido usar otra ecuación. A menos que en el problema le diga utilice la ecuación tanto para resolver esto, ¿ya? Que es para ver si te sabe aplicar la ecuación. Pero si no dice nada, dice determine la densidad del CO2 a tales condiciones. Ahí usted decide qué ecuación usa, a su criterio. Usted ve qué ocupa. Según si plantean solo eso. Determine la densidad del CO2 a tales condiciones. El primer paso que uno debería hacer es esto. Si no cumple con gas ideales, ahí habría que buscar una ecuación más compleja. ¿Ya? Sí.
Entonces, cuando no se comporta como gas ideal, ¿qué va a ser entonces? Un gas real. Y ahí, si es gas real, hay muchas opciones de ecuaciones. Están las ecuaciones cúbicas, que es probablemente lo que vieron en química, que es la ecuación de Van der Waals. Penrobinson de haber visto. No sé si habrán visto Rayleigh-Kwon, pero la básica, la que siempre se ve, Van der Waals, que se hace en química, que es una ecuación cúbica. ¿Por qué se llama ecuación cúbica? Porque el volumen queda elevado al cubo. Por eso se llama ecuación cúbica. Cuando uno desarrolla la ecuación y lo deja como un polinomio, queda con el volumen al cubo. Por eso se llama ecuación cúbica. También está la ecuación generalizada, que es la ecuación de gas ideales, y que tiene inserto el factor de compresibilidad, el Z. Entonces, esa es la más simple de usar y es igual de simple que la ecuación de gas ideales. Lo complejo es determinar el valor de ese Z, que se saca de tablas. Otras son las ecuaciones multifactoriales, que son como la ecuación de Beatty-Brigman, la ecuación de Benedict-Rubin, que está en el CENG, están desarrolladas. Son ecuaciones bien extensas. Multifactorial porque tienen muchos parámetros constantes. Y bueno, eso obviamente se ajusta mejor porque tiene más parámetros. O sea, a una ecuación, si ustedes le agregan 10 parámetros, se va a ajustar mejor que una que tenga 3 parámetros. ¿Ya? Entonces son ajustes de curva que se han creado. Que ahora con las herramientas que hay en computación, esto ya no tiene mucha gracia. O sea, cualquiera podría ajustar curvas a datos experimentales. Entonces, y encontrar su propia ecuación de estado, podría ser. Pero en los tiempos que se crearon estas ecuaciones, siglo XVIII, de 1700 y algo, siglo XVIII, siglo XIX, ahí no existía el computador, pues entonces ajustar curvas tenía su ciencia, tenía que ser hábil en matemáticas. Ahora, en un segundo se ajusta una curva, entonces no hay mucho trabajo detrás. La ecuación virial, lo que sí se ha visto como avance en ecuaciones de estado, aplicarlo a estado líquido y sólido, porque ahí hay todo un campo todavía por conocer. Pero para gases ya está prácticamente establecida las ecuaciones de estado y son bastante precisas. Para mezclas raras que están apareciendo, ahí sí se está investigando o agregando ecuaciones de estado. La ecuación virial es la ecuación de gas ideales, pero desarrollada como una serie Taylor, ya, la ecuación virial, que tienen que haber visto las series Taylor en cálculo o algo, no sé, en cálculo, las series Taylor, un desarrollo Taylor de la ecuación de gas ideal. Y por último, el método de construcción de grupos, que ahí sí que necesitan un software porque es, por ejemplo, si quieres saber a ver, las propiedades del agua, por ejemplo, ya, pues el método de construcción de grupos y se aplica las propiedades y hay valores para el H-, valores para el H+, hay valores para H2. O sea, separa esta molécula en distintas, aunque no existan físicamente, pero las distintas opciones. O menos, ¿ya? Etcétera. Entonces, pues si fuera CH4, la separa. O sea, un valor para el grupo C, otro valor para los hidrógenos, otro para el H2, así. Otro para el CH, para la unión CH. Todos los posibles grupos que puedan existir. Hay una tabla y se entrega un valor para cada subgrupo. Y después se aplica la ecuación. Se aplica la ecuación de método de construcción de grupo, que son como método que se llama el método UNIFAC, UNIQUAC,
y se obtiene la propiedad. Entonces hay como una ecuación de construcción de grupos para la densidad, otra para la viscosidad, hay distintas propiedades. Ya la ecuación generalizada es bastante importante y se ve poco en distintas carreras, no se ve con las tablas específicamente. ¿Ya? Con que la importancia que tiene porque es fácil de usar. Y existen también programas donde ustedes pueden usar bueno, aquí no los puedo mostrar, pero existe el ThermoSolver. Ustedes pueden, les voy a subir el link para que lo descarguen. Se llama ThermoSolver. Y quizás voy a tratar de ver si puedo proyectar mi máquina virtual de Windows donde tengo el ThermoSolver. Pues si tuviera acceso a la oficina, si la clase de la oficina, podría mostrar. Ahí tengo un Windows y ahí lo puedo proyectar. Ahí tengo un Mac. El ThermoSolver es para Windows. ThermoSolver, y ahí usted, no sé, coloca la presión, temperatura, y les da el valor del volumen. Y aquí se puede aplicar la ecuación generalizada, también está Penn-Robinson, y está la ecuación de Rayleigh-Kwon en ThermoSolver. Y es súper fácil de usar, y pesa cuánto, de 3 kilobytes descargarlo, ¿sí? Súper liviano. Y ahí se evitan de usar las tablas. Estas tablas que también se las subí al LMS, las tablas de compresibilidad, del factor de compresibilidad. ¿Ya? Espero hacer ejercicio ya el próximo lunes de esto, ¿ya? Usando estas tablas. Pero aquí sí necesitamos hacer un par de clases de ejercicio. Eso me apuré con la primera parte para que dejáramos tiempo para hacer ejercicios de esto, que toma más tiempo madurar este ejercicio. La parte, la inicial era introductoria, entonces no tenía sentido gastar tanto tiempo en la introducción. Esto es más de termodinámica. La intro es como más de que se ha visto antes y con cosas, una que otra cosa nueva. Entonces aquí ustedes sacan las propiedades críticas de esta tabla o de la que les mostré. Ahí ustedes eligen cuál les acomoda más para sacar las propiedades críticas. Y factor de compresibilidad, el Z' que le puse acá. Si se fija la ecuación igual casi dale, pero con el factor de compresibilidad que está ahí metido. Entonces como el factor de corrección, que es típico también en ingeniería. Siempre en ingeniería usamos el factor de corrección en la ecuación. Bueno, cuando estén llegando más adelante, más especial, ramo de especialidad, se dan cuenta. Ahí típico el factor de corrección. Entonces el Z' es igual al Z. Este Z que está aquí, ese es el que se saca la tabla de acá. Y ese Z, bueno, se ve poco aquí, pero ya cuando veamos ejercicio, es el que aparece en la columna aquí central. Ahí está el Z. Hay distintos Z ahí, puede estar en función de la temperatura reducida. Aquí este R. Y acá aparece la presión reducida. Y acá en cada columna el Z. Y a cada lado del Z está el D. Y ese D puede ser D sub A o D sub B. El D sub A es el que está al lado derecho, aquí. El D sub B está al lado izquierdo. Entonces, ¿cuándo se usa D sub A o D sub B aquí para corregir? Se usa el D sub A cuando el Z crítico, que aparece acá en la tabla también, el Z crítico, es mayor que 0,27. Y se usa D sub B, ¿ya? D sub B cuando el Z crítico es menor a 0,27. Eso se lo puedo decir todo, pero siempre va a quedar mucho más claro cuando hagamos el ejercicio. Pero mientras,
revisen la tabla y traten de hacer ejercicios que están en la guía. Pues la guía y en el capítulo de ecuaciones de estado hay ejercicios sobre esto. Incluso hay algunos con resultados, entonces ahí pueden ver si van bien o no. Esa para mí, esta es la más importante, porque es simplemente aplicar un factor de corrección. Las otras son más engorrosas, las cúbicas, las polinómicas, o sea, es más trabajo matemático. Bueno, además no es trabajo, pero si lo hacen en el Excel o crean ustedes su propio algoritmo para, no sé si ustedes aprenden a usar MATLAB, pueden crear un algoritmo en MATLAB para resolver las ecuaciones, lo pueden hacer. Entonces, están las cúbicas, que vamos a ver Van der Waals, Relicón, Penrose, pero hay muchas ecuaciones de estado. O sea, las que vamos a ver ahora es como para que ustedes conozcan los distintos tipos de ecuaciones que existen. Pero se van a encontrar con un listado tremendo de ecuaciones de estado. Sobre todo de ecuaciones cúbicas, hay muchas ecuaciones cúbicas. Van der Waals siempre se pasa por ser la primera, que la primera ecuación cúbica que pudo justificar físicamente o darle un sentido físico a sus constantes. Porque antes de Van der Waals hubo por lo menos unas 20 ecuaciones de estado que aparecían antes de Van der Waals, pero no le dan un sentido físico a los parámetros. ¿Ya? Entonces esa es la importancia que tiene la ecuación de Van der Waals. Se considera como la ecuación padre de la ecuación cúbica, pero antes de él aparecieron varias ecuaciones de estado. ¿Sí? Y estas, y además que esta, la de Van der Waals, se corroboró después con toda la física moderna, porque ahí aparecieron los constantes de Van der Waals que él había mencionado quizás 100 años antes, y aparecieron nuevamente para la física moderna. Aparecieron esas constantes de interacción en la teoría cinética y hicieron cuenta que Van der Waals tenía razón, con lo que o sea, demostraron teóricamente, sí, teóricamente, lo que Van der Waals encontró experimentalmente y que él mencionaba que ese era el sentido de esa constante. Entonces él en su ecuación consideró el término a partido por b cuadrado, la constante A, partido del volumen molar al cuadrado, y eso que mide las fuerzas intermoleculares que hay en un compuesto. Entonces esas fuerzas se cuantifican con el A partido por volumen molar al cuadrado. Y el B, que aparece también en la ecuación, va a cuantificar el volumen que ocupa la molécula. ¿Ya? Entonces, la ecuación es esta, esa. Aquí está el A partido por B cuadrado, que aquí está separado. ¿Ya? Ese término, lo mismo que, pues no se confundan, A partido podemos usar B gorrito, volumen molar al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo mismo que esto, porque aquí está separado. Estos son los moles y este es el volumen total. Aquí, volumen total, que después siempre se confunden y lo resuelven como si fuera volumen molar. Este volumen total, como está aquí, están los moles. Si está junto, se anota así, volumen molar, ya, B, no lo vamos a notar con B minúscula porque se va a confundir con el volumen específico. Y yo sé que se van a confundir. Pues ya años haciendo la clase T. El B gorrito va a ser el volumen molar. O también en algún texto lo pueden encontrar así, B sub n. ¿Ya? Pero el B ahí gorrito
Ahí se van a acordar al tiro que es el volumen molar. Entonces, aquí en esta ecuación está anotado como volumen total. Fíjense ahí, volumen total. Y por eso está separado el NI y acá está el N también. Y acá también está el N. Entonces, si eso lo anotamos como volumen molar, quedaría la presión, la voy a anotar igual acá. A partido por volumen molar al cuadrado, por volumen molar menos B igual a RT. Eso sería en términos de volumen molar. ¿Ya? Y está simplemente separado volumen partido por N. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás. Entonces está este término de corrección y este término acá. Entonces, ¿qué dijo Van der Waals? ¿De qué se dio cuenta? Porque la ecuación de gas ideal es esta. P por B igual a volumen molar RT. Se dio cuenta que esas desviaciones estaban ocurriendo porque probablemente la presión a la que está el gas no es la real, a la que real, porque las moléculas crecen y empiezan a chocar. Entonces tampoco el volumen es el que realmente tiene ese gas. Entonces se dio cuenta y dijo, va a haber que corregir la presión y el volumen. ¿Y cuáles son las correcciones de la presión y volumen? La de la presión, el A partido volumen al cuadrado, y la corrección del volumen, menos B. ¿Por qué esta corrección este es más fácil de ver inmediatamente? Dijo, el volumen que tienen las moléculas para desplazarse realmente no es el total, sino que es el volumen total menos el volumen de esas moléculas. Imagínense ustedes, están ahí en su pieza, en su casa, ¿cuál es el volumen disponible que ustedes tienen para desplazarse? Va a ser el volumen de la pieza menos el volumen de los muebles, el de ustedes. Ese es su volumen disponible para desplazarse. Mientras que la ecuación de gas ya les dice que al volumen disponible para que esa persona se desplace en esa habitación es todo. O sea, toda la habitación. Sin importar los muebles, el volumen de la persona, nada. Entonces eso lo corrigió Van der Waals con este término. Ese B, esa B significa el volumen de los muebles de la persona, ¿ya? El volumen de las moléculas. Y el otro término, el A partido por B cuadrado, es resultado de la interacción de las moléculas. Entonces él dijo, ya, pues ahora esas moléculas tienen un volumen considerable, entonces pueden chocar entre ellas, entonces van a haber fuerza entre ellas. Y esas fuerzas las cuantificó con el A partido por volumen molar al cuadrado. Y que hasta que llegó la física moderna lo reafirmó. ¿Ya? Antes de la física moderna era como su propuesta, su teoría. Pero después con la teoría cinética de los gases esto se demostró que realmente era así. Que la fuerza entre las moléculas era A partido por el volumen molar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, él dijo, pero ahora tengo otro problema. ¿De dónde saco esa A y de dónde saco ese B? Entonces, ¿qué dijo? Ya, tenemos en la gráfica presión-volumen y la isoterma. Justo en el punto crítico, matemáticamente, ¿qué hay ahí? Hay un punto de inflexión. ¿Ya? Para los que están en cálculo, punto de inflexión. Y matemáticamente, ¿qué significa un punto de inflexión? Es que su primera y segunda derivada son iguales a cero. Entonces, ¿qué dijo? Estamos listos. Pues aquí ya mi ecuación de estado la aplico la primera y segunda derivada con respecto al volumen, que es lo que está acá. Lo derivó con respecto al volumen y reemplazó las constantes críticas en ese punto. Entonces dijo, ya, ustedes también lo pueden hacer con ejercicio, que yo antes lo hacía, pero al final íbamos a gastar tiempo nomás en la clase. Lo derivamos y encontramos, reemplazamos las propiedades críticas en la ecuación y vamos a encontrar A y B. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos esta primera ecuación, esta segunda ecuación
mis dos incógnitas son A y B. Entonces, encontramos A y B a partir de eso que observó Vanderbilt, que en el punto crítico se producía un punto de inflexión. Entonces aquí quedó el A, se calcula como 27 por el R al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado, dividido por 64 por la presión crítica. Ya, para usar ese 27 y 64 y ese 8 que está ahí, el R tiene que ser el 0,08206. Ya, si usan otro R ya no corren esas constantes. Que estoy acostumbrando en la ecuación de ingeniería, cuando le aparecen constantes, esa le fija la unidad de medida del otro. O sea, no pueden llegar y meter cualquier unidad de medida acá. Sí. Entonces, SR es 0,08206, la temperatura en Kelvin, ¿ya? Y la presión crítica en atmósfera. Presión crítica en atmósfera, ¿ya? Y lo mismo acá. Ya en esas unidades, y ahí sacan el A y el B. Y aquí un video que es lo que les mencioné en la clase pasada, sobre lo que ocurría en el punto crítico. Este no es el video de lo que yo vi, no podía, pero que en esos tiempos no tenía celular así como ahora. Sí, incluso alguien lo grabó, pero no tengo ese archivo de lo que yo vi en el laboratorio que yo trabajaba en aeronáutica. Pero esto es lo que yo observé pues, cuando vi el CO2 en la celda, una celda de visualización. Bueno, aquí atrás va apareciendo la temperatura, va aumentando la temperatura, entonces de a poco se va llegando al punto crítico. Cuando se aparezca esa neblina, es el punto crítico. Ahí desaparece. Entonces, como una neblina líquida, una especie así. Eh, 19, 30 y, a ver, 304, como 31 grados Celsius. Por ahí está en equilibrio líquido-gas. Está 20 y tanto. Está abajo el punto crítico, está dentro de la campana. Ahí está, y ahora pasando a los 31, cerca de 31, empieza a acercarse al punto crítico. Y ya después pasa a ser supercrítico. Y sobre el supercrítico debería ser como uno podría pensar en más gas, debería ser no verse ninguna fracción de líquido, pero se observan fracciones de líquido en la parte supercrítica. Entonces, como esa zona, como bien sensible, se ve de todo, se ve de repente gas, líquido, esta mezcla. Las aplicaciones que he visto de supercrítico ya a nivel industrial, porque no sé si os mencioné, pero por ejemplo limpiar los corchos de vino, para reutilizar el corcho de vino que está manchado con vino. Entonces, como es súper solvente, se rescatan los corchos. Otra aplicación es sacar algún componente en específico. Pero la ventaja de esto es que se puede extraer algo bien específico de alguna matriz. Por ejemplo, yo quiero sacar solo la vitamina C de la naranja. Entonces pongo la naranja dentro de un estanque, inyecto CO2 a condición supercrítica. Después ese CO2 va a disolver todo lo que tenga esa naranja
y después esa mezcla la voy sacando por fracciones de presión. Es decir, voy bajando en distintas válvulas, distintas presiones. Entonces, en una primera válvula lo bajo hasta 90, perdón, hasta 78. Y después otra segunda válvula lo bajo hasta 75. Y en cada válvula va precipitando algún compuesto. Entonces tengo que conocer la temperatura de... No, perdón, la presión a la cual se va a precipitar la vitamina C. Y ahí logro el fraccionamiento. Que es lo que hizo un colega con una investigación sobre el vino. Después lo fraccionó y sacó las distintas familias químicas del vino con el CO2. Entonces lo que decía, se puede extraer algo muy específico de una cierta matriz. Que acá en la región es fundamental, por ejemplo, si para sacar algún compuesto de desecho orgánico. Extraer no sé, vitaminas de cáscaras de fruta, se podría hacer. ¿Ya? Logrando que la energía que se gasta en alcanzar esa presión se pueda alcanzar con energía renovable. Entonces, volviendo a las ecuaciones de estado, Van der Waals tampoco responde a toda la condición de gas real. Se aplica a ciertas condiciones, la de Van der Waals, ¿ya? Después apareció en el año 70, hasta años después, en Robinson, donde se aplica esta ecuación de estado, pero para la industria del petróleo. Pero se ha usado también para otros tipos de gases, ¿ya? Es bastante precisa. Y es la mejora de la ecuación de Van der Waals. Y es, aquí B gorrito, B raya, el volumen molar. Entonces aquí tenemos que la presión es igual a constante R para temperatura, volumen molar menos B. Esto, si se fijan, no está alterado. O sea, esa parte por lo general no se ha corregido. Lo que propuso Van der Waals, de que ese B es el volumen de la molécula. Lo que sí se ha corregido es este término de acá. Esto. Una primera corrección fue esta, de que se sigue entendiendo de que este término es el que corrige la presión, pero se ha refinado el cálculo. Y ahí apareció esto. En lugar de un simplemente volumen al cuadrado, ahora un polinomio. Polinomio que da respuesta a la fuerza intermolecular. ¿Qué más agregó Ben Robinson? El efecto de la temperatura. Porque ahora este A que está aquí, pasa a ser este A de acá. Ya que quizás esta parte se parece a Van der Waals. No es igual, pero se parece. Pero esto le agregó Ben Robinson, esta parte, que es el efecto de la temperatura a la constante A. Y ese es un aporte importante de Ben Robinson, este efecto de la temperatura. Y también le agregó el factor acéntrico, este FW. ¿Qué es el factor acéntrico? Ese W, el W que está ahí. Mide la esfericidad de la molécula. O sea, qué tan esférica es esa molécula. Y esa constante está en las tablas aquí. Voy a retroceder. Aquí. Este W. Ese W, el factor acéntrico, que se usa en la ecuación de Ben Robinson. Ahí. Entonces son ecuaciones más complejas. Sacar este polinomio, se reemplaza el FW. Aquí está la temperatura reducida. Ahí, ojo, que dice TR. Y temperatura reducida es temperatura dividido por la temperatura.
Y también después me van a preguntar qué es TR. El TR es temperatura partido por la temperatura crítica. ¿Ya? Y fíjense bien los paréntesis, que también es otro típico error, que colocan mal los paréntesis. ¿Ya? Es todo al cuadrado, no solo lo que está el paréntesis de adentro, que eso es típico. Se olvidan de este paréntesis y le colocan el cuadrado aquí afuera. Y ahí le da todo mal. ¿Ya? El B es parecido al de Van der Waals. Ahí está el W, las propiedades críticas, para usar la ecuación de Penrose. Ya, las otras ecuaciones, las multifactoriales, son la de Beatty-Brickman, que como les dije delante, mientras más parámetros, obviamente se va a ajustar mejor. ¿Ya? Pero físicamente o sea, estas constantes siguen respondiendo a que, no sé, pues que esto es la corrección de la presión, eh, y todo esto sería la corrección del volumen, ¿ya? Pero no está tan claro como la respuesta al sentido físico que le dio Baldwin. Es simplemente esto con ecuaciones matemáticas que se ajustaron a los resultados experimentales. Como dije, mientras más parámetros le agregamos, mejor se ajusta. Entonces al final ya dejan de ser ecuaciones de estado genéricas porque hay que tener, por ejemplo, el A sub 0, el A, el B sub 0, el B y el C para cada compuesto. Entonces ya no es como las anteriores que esa ecuación servía para todos los gases y con pocas variables de cada compuesto. Ahora los parámetros son para cada compuesto. Entonces ya pierde el sentido de generalidad, ya que existía con Van der Waals la ecuación de gases ideales, la ecuación generalizada. ¿Mm? Esto es más ajuste de ecuaciones. Y ahí están, estos parámetros aparecen en el Sengel. También lo vamos a usar para eh, comparar y aprender el uso de estas ecuaciones cúbicas. Al final de cuentas, más que aprender el concepto, me interesa que ustedes sean capaces de resolver problemas con este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Este tipo de ecuaciones. Que sean capaces de resolver problemas con ese tipo de ecuaciones gigantes. Que no se asusten con este tipo de ecuaciones. Que simplemente reemplazar. Lo único que hay que tener cuidado nomás, que como son tantos cálculos, obviamente es muy probable que se equivoquen en una multiplicación, pero para eso está practicar. Para eso se practica haciendo ejercicios con este tipo de ecuaciones, ¿ya? Para después no cometer el error cuando llegue la prueba o tengan que calcularlo ya en un informe técnico. ¿Mm? Y pierden el miedo a este tipo de ecuaciones. Aquí, bueno, RU, aquí está lo que significa RU. Tienen que tener siempre cuidado qué es cada variable, ¿ya? Y les digo, si tienen que sacar la palabra siempre en ingeniería, ¿ya? Pues los ejercicios son todos diferentes. Quizás algunos profes, lo mismo que de la clase se después se cuentan la prueba, pero la vida no es así. Pues. O sea, son todos los problemas diferentes. Tenemos sobre todo que hay que entender la materia para resolver los ejercicios, que es lo que estamos viendo en el desarrollo de la prueba 1, que hay mucho error conceptual de cómo considerar las presiones. Y no es error de cálculo, sino que es un error conceptual, ¿ya? De entender el fenómeno de la presión. Bueno, acá aparece RU, que es ese valor. La temperatura les dice que está en Kelvin. El volumen molar está en metros cúbicos dividido por kilomol. Y la presión, el resultado, no está aquí, pero creo que lo dan Pascal. Kilopascal. Resultado en kilopascal de la presión. ¿Ya? ¿Qué más? El otro que siempre preguntan, esa es la exponencial.
No es una constante porque se puede buscar la constante, no. Esa es la exponencial. Exponencial de menos gamma partido de volumen molar cuadrado. ¿Ya? Que esas cosas matemáticas, para eso son cálculos y álgebra para ustedes, para no tener esas dudas después, esas dudas matemáticas, y los profes que venimos después en ciencia de la ingeniería o en la especialidad, no les estén recordando a cada rato esas cosas matemáticas. Ya, por ejemplo, acá el porcentaje que aparece al lado de la curva es el error que tiene cada ecuación con respecto al valor experimental. Se fijan acá, bueno, el primer valor es Van der Waals, Vitti-Bringmann, Benedict-Rubin. Mientras va aumentando la presión, el error de Van der Waals va aumentando. Se fijan hacia allá, 0,1, 0,5, 1. Va aumentando el error de la ecuación de Van der Waals. Otra persona, espera. El Vitti-Bringmann también va aumentando, pero poquito. Benedict-Rubin también, pero poquito. Pero Van der Waals también. Entonces Van der Waals se podría aplicar, a ver, hasta 2 megapascales, 4 megapascales, que es un error bajo, 2%, 3%. Pero más allá no, sus resultados tienen mucho error, 7%, 20% acá. Aquí 14% la de Vitti-Bringmann, 2% Benedict-Rubin. Entonces, no es que no puedan usarla, tienen que ver si deben usar esa ecuación en el rango que corresponde. ¿Ya? El rango para gas ideal está claro. Van der Waals es un poquito más. A ver, siempre les hago esto. A ver, capi. Lo hago en la pizarra, pero ahora. Mantener. ¿Dónde vamos? Aquí. Hago esto en la pizarra siempre que vemos esto en la clase. Necesito la pluma. Entonces, si lo vemos una cosa así. Pero yo no lo he visto en un texto, es lo que yo he observado con los años termos. Uno puede hacer esta gráfica de, bueno, gas ideal. Esto es gas ideal. Aquí y por acá arriba. Por acá arriba. Gas ideal. Van der Waals, como por acá. Ni siquiera tan alto como por aquí. Como eso. Van der Waals. Después Penn Robinson. Penn Robinson, como por acá. Incluso considera esta parte. Ahí, Penn Robinson. Penn Robinson. Y la generalizada ocupa todo esto. Ya está arriba, perdón, está arriba la generalizada. Esta es la generalizada. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cuando hagamos ejercicio que la generalizada se puede aplicar para líquido, mezcla de líquido-vapor y la zona gas. Entonces, por eso esta ecuación es tan potente porque es simple y lo complejo, entre comillas, es sacar el Z. Pero se puede ocupar en todo el rango, incluso para líquido. Y se puede sacar, hay Z para líquido. ¿Ya? Y bueno, y esas Benedict-Rubin también pues, dan un rango más amplio, pero no llegan hasta líquido. ¿Ya? Ese es como el rango de aplicación. Y aquí entre medio aparece Reliscón suave, Reliscón, está aquí entre medio de estas otras ecuaciones. Y va creciendo el área de aplicación. ¿Mm? Y lo complejo de que una ecuación responda a lo que está aquí adentro y que sea cúbica es que dentro de la campana, si realmente la curva es así, supongo que esa es la curva que nos entrega eh,
los valores experimentales, pero la ecuación cúbica, quiero cambiar de color. Está. ¿Me deja? Ahí. Oh, que no mejora. Opción de puntero. Ah. Con el derecho. Azul. Pero la ecuación cúbica me va a dar estos valores. Ahí. Un volante más cerquita. Y no necesariamente justo al medio. Puede ser que sea así. Ahí y ahí. Ahí. Entonces lo complejo es que a ustedes les puede dar 3 raíces positivas. Y probablemente es porque el punto está dentro de la campana. Y por eso cuando resuelvan Van der Waals o Penrobinson, si le da 3 raíces positivas, es porque el punto o el gas está en estado líquido o gas. Entonces ahí ustedes no tienen cómo decidir. Si son 3 valores positivos, ¿cómo deciden? Entonces ahí ya no se puede aplicar la ecuación. Porque no necesariamente le da justo estos valores extremos, que uno podría decir, ya uno es el del líquido saturado, otro el del vapor saturado, ponderemos. Pero no siempre es así. Entonces, dentro de la campana es complicado. En Robinson se dice que funciona hasta allá, pero ¿qué hacemos cuando salen las 3 raíces positivas? ¿Cómo discriminamos? Porque cuando está en estado gas, Van der Waals y Penrobinson les tiene que dar una raíz positiva y 2 complejas. Una ecuación cúbica. Y el valor positivo es la respuesta al ejercicio. Pero si son los 3 positivos, porque esa ecuación no se puede ocupar a esas condiciones. Pues no tienen cómo decidir qué valor es. ¿Ya? Hay casos especiales que uno podría dilucidar, porque uno podría decir, ya, hagamos el cálculo con gas ideales, y ahí el que más se parezca es el resultado. Pero ¿qué pasa si 2 de esos se parecen? Y ahí ya de nuevo empieza el problema. Porque cuando ocurre eso, con las 3 raíces positivas, lo más sano es descartar esa ecuación. ¿Ya? O factor de seguridad, porque al final va a reportar un valor que usted no está seguro si es correcto o no. ¿Qué consiste en la ecuación virial? A lo que decía, la expansión en serie de la ecuación de gas ideales. Entonces, la ecuación base es esto. Aquí son volúmenes molares, ¿ya? El Sengel lo pone con esta de... Son todos volúmenes molares. Entonces, presión igual RT partido volumen molar, y ahí empieza después la serie. Y está la constante A, B, C, T. Ya, esto es para, por ejemplo, interacción binaria, o sea, entre 2 moléculas. Esto que interactúan 3 moléculas al mismo tiempo. Entonces, por lo general, se corta aquí la expansión. Incluso algunos la cortan acá antes. ¿Por qué? Porque la interacción entre 4 moléculas al mismo tiempo es poco probable. Y ya entre 3 es poco probable. Lo que sí es muy probable que interactúen 2 moléculas al mismo tiempo, o sea, choquen así entre 2. Pero que choquen 3 al mismo tiempo es poco probable. Ya 4 es muy poco probable que 4 al mismo tiempo choquen. No. Entonces, por lo general, esto se corta aquí o acá incluso. Y este A y B se encuentran en algunos textos tabulados ya para ciertos compuestos y se aplica la ecuación virial. ¿Ya? Y la construcción de grupos es lo que les mencionaba adelante, de que cada molécula se separa en grupos de unión de enlaces. Y acá a ellos se les asigna un valor. Y ahí se tiene que ocupar un software para poder resolverlo, porque
son ecuaciones más extensas. O sea, resolverlo a mano tomaría mucho tiempo. Entonces, aquí hay un paper, no recuerdo si se los dejé también en el LMS, pero este está, se fija, del año 87. Ahí está el Jovac. Él es el padre del método de contribución de grupos. Entonces, este método tiene 20, 30 años, un poco más de 30 años, ya 34 años. El método de contribución de grupos, que ahora se ha masificado por los computadores. O sea, incluso por eso surgió, porque ya en el 87 ya estaban masificando los computadores. Entonces ya se podía aplicar. Y aquí en este paper, lo voy a subir si no está en el LMS, pero es que el año pasado lo subí. Ahí están los distintos valores de los grupos eh, para cada molécula y para distintas propiedades, para la densidad, para la viscosidad. Entonces uno aplica el método y obtiene la densidad y viscosidad. Y también hay un texto que también pude rescatar de donde estudié antes de llegar a los CENES, lo pude rescatar de la biblioteca, eso, que me decían esos textos que están con hoja amarilla en la biblioteca y que están todos el inicio de los conceptos. Bueno, hay un libro que están todas las ecuaciones para determinar propiedades, ya que ahora se me quedó en la oficina. Pero si aplicáramos ese libro estaríamos fácilmente un año tratando de ver todas las ecuaciones que aparecen ahí. O sea, son muchas. Las que vemos aquí es simplemente un pincelazo de las ecuaciones que existen para determinar propiedades. ¿Ya? Y aquí querés para que veamos esto. Ya, alcanzamos a hacer esto. Y a ver, ¿qué es una ecuación de estado? ¿Quién me puede responder eso? O lo puede anotar en el chat, si no puede activar su micrófono. Lo anota en el chat si quieres, para evitar si alguien le da vergüenza. No sé. Que anota en el chat y así me sirve a mí para saber quién participa. ¿Qué es una ecuación de estado? ¿Quién puede anotarla ahí en el chat? ¿Qué es una ecuación de estado? ¿Mm? André Brickman. Son ecuaciones que relacionan para un sistema equilibrado. Pero anote, ¿qué es lo que relacionan? ¿Qué relacionan? Dice, son ecuaciones que relacionan. ¿Qué es lo que relacionan, Andrés? ¿Mm? Sí, lo que dice Consuelo, relaciona presión, volumen y temperatura. Eso se define como una ecuación de estados. Sí, lo que quizá está confundido con el concepto de estado. Acuérdense que estado era cuando el sistema está en un equilibrio termodinámico, ¿ya? Y se asumía que estaba todo constante. Pero ahora es una ecuación de estado. O sea, es una ecuación para ese estado. O sea, una ecuación que relaciona presión, volumen y temperatura, que están fijas. O sea, un estanque que está a 20 grados Celsius, una atmósfera, y determina el volumen. Con una ecuación de estado se puede sacar esa relación. ¿Ya? Entonces, relación a presión, volumen y temperatura, si bien es cierto, sí, por un estado termodinámico, que se logra ese equilibrio. ¿Ya? ¿Qué otra? Después dice, ¿cómo se puede determinar el comportamiento de gas ideal? ¿Quién puede escribir eso en el chat? ¿Cómo se puede determinar el comportamiento de gas ideal?
¿Cómo ustedes pueden saber eso? ¿Cómo un gas se comporta de un gas y helio? ¿Cómo ¿Con el se factor de compresibilidad? Sí, con el factor de compresibilidad, que sería el Z. En ese caso, sí, si Z es igual a 1. Pero eso, sí, es cierto, pero hay una manera más simple. Antes del Z, antes de sacar el Z. Sabiendo el Z, sí, pero antes de sacar el Z, hay otra forma. Usando la presión reducida, profe. Presión reducida, Sí. temperatura reducida. Sí, dice Felipe, es cierto, la presión reducida menor a 0,1 y temperatura reducida sobre 2. Perdón, I-O. Acuérdense lo que dije, que basta con que una de las dos se cumpla. Ya no se tienen que cumplir las dos. Basta con que sea la presión reducida menor a 0,1 o que la temperatura reducida sobre mayor a 2. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta acá? Bueno, ¿qué es el factor de compresibilidad? Ahí lo mencionó su compañero. Pero relaciona el volumen real dividido por el volumen ideal. ¿Ya? Y la desviación con respecto a Z igual a 1 permite saber qué tan desviado de la idealidad está el gas. ¿Ya? Con la otra pregunta, ¿sí? Entonces lo dejo para que lo puedan hacer. Hagan el desarrollo matemático para expresar la ecuación de Van der Waals y Penrose en forma de polinomio cúbico. Y para que lo tengan a mano. ¿Por qué? Porque después para resolver los problemas es mucho más simple resolverlo con el polinomio cúbico que con la ecuación original. Ya voy aquí con este A3, A2, A1, A0. Ustedes van a determinar que cada uno de estos está en función de las propiedades, presión, temperatura y el R. Y el A y el B. Entonces después llegáis a reemplazar y sacar las tres raíces del polinomio. Mientras que usar la ecuación original, tienen que tratar de, sobre todo si tienen que despejar el volumen, sí o sí va a tener que llegar a esto. Entonces mejor que la tengan ya resuelto esto. Y lo tengan no con números, sino que llegar y reemplazar. ¿Ya? Se dejen lo desarrollado para Van der Waals y Penrose, para que ahorren tiempo en eso. Porque si la incógnita es el volumen, tienen que hacer todo el desarrollo, entonces mejor que la tengan esta mano. No así si tienen que despejar la presión, porque es simplemente despejar. O sea, reemplazar y saber el valor de la presión. Pero si la incógnita es el volumen, se les complica. Entonces, un camino es hacer el polinomio cúbico, y si no, la otra opción es que hagan una iteración. Porque por ejemplo, en Van der Waals es presión más A partido volumen molar, volumen molar cuadrado, volumen molar menos B igual a RT. Y si la incógnita es el volumen molar, la opción es llegar al polinomio cúbico o lo otro es iterar. O sea, hacen una tabla de iteración que se dan el valor del volumen molar, lo reemplazan ahí, lo reemplazan acá, sacan estos valores, estos paréntesis, ¿ya? Y tiene que resultar un RT. Y ese RT tiene que ser igual, este sería el RT calculado, y este es el RT con los datos, o sea, sí, de los datos. Y tiene que comparar. O sea, ya cuando estos dos se igualen, después de varias iteraciones,
Ahí termina la iteración. Entonces yo creo que es más simple llegar al polinomio y encontrar las tres raíces. ¿Ya? Y estas tres raíces son tres raíces. Obviamente va a ser una positiva, ¿sí? Es para gas, y dos complejas. ¿Ya? Y dos raíces complejas. Se le da las tres positivas porque están en estado líquido, una mezcla líquido-gas. Y ahí se recomienda usar otra ecuación. Pero lo que sí es que les doy la mayoría, casi todos, quizá uno, como para ponerlo en ese encrucijado, no me aparece, sale así. Pero el resto de mayoría da los tres, o sea, uno positivo y dos complejos. Eso, entonces dejo eso como actividad, que expresen la ecuación con un polinomio y la tengan en su formulario. ¿Ya? También eso lo hagan un formulario y la agrupan todas en una pura hoja para que no estén buscando en todas las diapos las ecuaciones. Entonces mejor hagan un formulario. ¿Ya? Y si quieren me lo envían y yo les digo si les falta alguna ecuación, es sobre alguna. ¿Ya? Si quieren que yo les revise el formulario. ¿Ya? Pero un formulario ideal debería ser no más de una página, o sea, solo fórmulas, no con datos, así como no con escrito, solo fórmulas. Bueno, eso se queda como tarea. Eso lo dejo como descargar el Thermosolver. Y el problema visto en la clase que sí, o la clase que vea el ayudante. ¿Ya? Eso. Ese es el link para descargar el software. Descarga gratuita. Debe venir la versión 3.8 o así, no sé. Pero es súper liviana el programa. ¿Ya? Así que, ya, a ver, ¿qué más? Eso. Está la antena. Listo. Consultas. Bueno, el viernes hay ayudantía. De las uso de tablas, preferentemente, y le vi que también haga un ejercicio, puede ser de Van der Waals, para que recuerde lo de química. Y ya la próxima semana nosotros hacemos ejercicio. Usando, puede ser un ejercicio comparando tablas con ecuación de estado. Y ahí vemos todo el tema. ¿Ya? Así que para la próxima semana tengan sus tablas a manos, impresas o disponibles ahí en la pantalla, un formulario, su calculadora, para que vayan siguiendo los ejercicios. ¿Ya? Lo mismo en la ayudantía, vayan siguiendo el desarrollo del ejercicio. ¿Consulta? Profe, la clase de hoy es Sí. la misma de la clase pasada, ¿no? O sea, el mismo Power. No, son diferentes. Porque El de la zona si de no me lunes era de equivoco, tablas. falta la clase de la semana pasada igual en el MS. No lo puedes descargar. El PDF o Sí, el profe, video. El PDF. el PDF. Ah, pero este lo subí al tiro el lunes. Ya voy a revisar. Pero ¿está mal cargado o no está? Si me puede decir. Según yo no estaba, pero creo, no recibí. Aquí sí me parece. Sí, sí Porque aparece. que se demora en cargar porque durante la mañana está mi hija en clase. Entonces ahí se pone lento y de repente se cae. No me doy cuenta y se cae y deja de cargar. Lo mismo pasa en el video. Lo estoy descargando. No sé, pues pesa 450 megas. Y en los 412 se para. Y me doy cuenta después de harto rato. Ya, entonces, ya si está la clase, ya esta la paso al tiro a PDF y la subo. Y estén atentos a la ayudantía del viernes. Sebastián, yo creo lo va. Parece que es por Meet. Por Meet. No sé si tienen su link o él se lo envía, no sé cómo harán la coordinación con él.
Dejo de grabar.